Bueno, hoy en las entrevistas con Publimetro, con los artistas que nos acompañan acá y que tenemos la fortuna de contar con ellos para que nos cuenten, valga la redundancia, un poco más de su historia y de su carrera, estamos con Nacho Acero, uno de los cantantes de salsa más reconocidos de Colombia. Y bueno, nos va a contar de su más reciente canción, de su más reciente álbum y claro, pues de su larga trayectoria en la música. Nacho, bienvenido a Publimetro. Hola, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para toda la gente de Pulimetro. Gracias por la invitación y bueno, por abrirme este espacio para, como tú dices, hablar un poquito más de nosotros, nuestra carrera y obviamente pues lanzamientos y todo lo que estamos haciendo ahora. Nacho, tú llevas mucho tiempo vinculado con la música y de por sí como con las artes escénicas, porque leyendo como la información que nos compartieron, vi que además también actuaste en Padres e Hijos, actuaste en Francisco el Matemático, también como en Unitarios, en otras series también trabajaste. Los años Y además, 1600. ajá, y además, además también en la música fuiste parte del Binomio de Oro, has cantado vallenato, merengue, rock, estás con la salsa. Como cuéntanos un poquito de forma resumida, si es que se puede, cómo ha sido tu trayectoria y cómo empezaste en el tema artístico y cómo también has pasado por diferentes géneros y qué te ha aportado eso para tu trayectoria musical. Sí, yo pienso que todos, pues cada artista cuando cuenta su carrera y cuando llega pues como el reconocimiento y todo eso han pasado por muchas etapas. Yo creo que pues también obviamente he sido como uno de esos que han tenido varias etapas importantes en su vida. Entonces estuvimos pasando por la actuación hace muchos años ya, imagínate, Padres e Hijos Colombiana de Televisión con RCN en ese momento, haciendo también capítulos militares de varios seriados que en ese momento pues eran como lo más top y, y fortalecer obviamente tu capacidad de, digamos, de manejar cámaras, de manejar todo este tema que de una otra manera te entrena para la carrera artística. Eh, Mis inicios, obviamente, como dijiste, fueron en el Binomio de Oro. Israel Romero es la persona que me abre las puertas. Inicialmente cuando yo tenía 17 años, estaba muy jovencito. Le gustaba mucho la voz mía, decía que tenía una voz muy interesante, aunque estaba algo inmadura. En aquel entonces, pues obviamente no tenía la madurez musical suficiente para hacer la voz líder del binomio, pero sí me dio la oportunidad de empezar a hacer coros y ser voz líder en otros proyectos que le estaba liderando, de merengue, de pop, de otras cosas que obviamente también fueron fortaleciendo y dando esa madurez, hasta ya lanzar mi primer álbum como solista en el género de la salsa, donde realmente pues abarcó mi carrera muy bien con este género que la verdad pues me ha dado tanto y que se ha dado como esa identidad conmigo, como persona, como artista y en estos años de carrera. Además, qué tremenda escuela ser parte del Binomio de Oro, que es toda una insignia en el país, así uno diga como que es asistente de producción jalacable del Binomio de Oro o de uno de estos grupos que son tan importantes como Nietzsche, como Guayacán, pues es que es aprender de todo el background que tienen, de todos los músicos, las giras, y pues claro, eso termina nutriendo finalmente a lo que ha sido tu carrera artística, que ahora está vinculada con la salsa, y digamos que me inquieta un poco eso de cómo es la versatilidad, porque hay cantantes que se quedan en un género y pues pueden intentarlo en otros géneros, pero no suenan igual de bien, aunque sean muy talentosos, pero digamos que uno pasar del vallenato, que es un género como tan autóctono y tan diferencial en Colombia, a la salsa, que además lo haces muy bien y eres muy reconocido por la salsa, que incluso hay posiblemente hay personas que no sepan que hiciste parte del Binomio de Oro. ¿Cómo fue esa transición de cantar vallenato en tus inicios a cantar ahora salsa y además ser uno de los más reconocidos? Mira, yo ¿Qué pienso tan que difícil es o uno, qué? yo tengo algo que es como lo romántico, que eso es algo que obviamente se va transmitiendo en los estilos, en la forma en que grabas, eh, siendo el vallenato otra cosa muy diferente a la salsa. Si hay algo que tiene muy importante y es la forma en que transmite esos sentimientos en la manera de cantar cada frase, porque el vallenato es muy sentido, la balada es muy sentida. Y la salsa romántica que yo he hecho es obviamente también muy sentida, contenido de letras,
sentimientos muy profundos que obviamente la gente se conecta y que no es obviamente música salsera para salseros, es una salsa crossover para cualquier tipo de público. Y que precisamente lo que hablo ahí es un tema de más de sentimiento y creo que es un sentimiento que se ha transmitido y que es válido para cualquier género. Para artistas como Luis Miguel, que cantan un bolero, cantan una ranchera, cantan una balada, se escucha bien porque hay algo y es que la voz te permite obviamente transmitir todo ese sentimiento en una buena letra y un buen arreglo. Entonces pienso que uno aprende de pronto cómo manejar eso, independiente del género. Es más como el tema interpretativo, ¿no? Que a propósito, ahora que estás hablando de las baladas, estás con tu más reciente trabajo, pues tu más reciente canción es Yo no lloro por llorar, que es un clásico de las baladas de Diego Verdaguer, que quien conozca, pues digamos, de este género musical, pues sabe que Diego Verdaguer, eh, desde la forma en la que escribe, no solo como canta, pues hace este tipo de música romántica que es a la que tú te refieres, y en tu disco son covers de baladas románticas hechas en salsa. eh, pues veo que estás como muy amarrado al tema del romanticismo y lo que tú dices también como por la tesitura de tu voz, diría por ahí una jurado de un programa de esos de talento. Em, ¿cómo, cómo fue la idea de escoger este tipo de baladas? Alguna vez hablaba con otros artistas que me comentaban que todo su álbum era de covers de canciones muy famosas y era reversionarlas sin que las personas, de cierto modo, entre comillas, se pudieran sentir ofendidas porque ya conocen la canción original. ¿Cómo te ha ido a ti con eso y cómo fue la escogencia de decir como, ok, vamos a escoger baladas que son conocidas y las hago a mi modo? Y además te ha ido muy bien porque pues en los charts de música estás súper pegado haciéndolas en salsa. Así es que yo siempre he pensado que lo clásico nunca muere. De hecho, mis gustos por lo clásico son enormes porque yo, pues, cuando escucho música en mi carro, mi playlist es de rock de los ochentas, de, de baladas viejitas, de todo ese rollo y me encanta la música de antes porque me parece que era una música como más estructurada o mejor estructurada a mi gusto. Obviamente no estoy diciendo que la de ahora no, pero estoy hablando desde mi gusto personal. Entonces obviamente decidí como tomar esas canciones que fueron y que marcaron una historia y que fueron importantes y hacerlas muy a la versión sentida de Nacho Acero. Y pues nada, incluso cuando arrancamos con el primer lanzamiento que fue Dueño de Nada, que es de una canción del Puma, compuesta con Manuel Alejandro. El Puma fue el primero en querer conocerme, lo visité en su casa en Miami, me invitó a su gira de conciertos en Estados Unidos, donde él no cantó Dueño de Nada en balada, sino que la cantó en la versión salsa que hizo Nacho Acero y para mí pues obviamente fue una cosa con la que yo nunca planeé, jamás me imaginé que yo iba a conocer al Puma porque le canté una de sus canciones. O sea, fueron cosas que pasaron y que trascendieron de una manera increíble, que quiere decir que en el fin de cuentas estamos haciendo bien las cosas. Incluso las versiones que hemos ido mostrando de este álbum, los propios fans de grupos de fans de esos artistas me han empezado a seguir, me han empezado a comentar. Entonces, quiere decir también que tienes dos caminos, uno, que la gente te odie por hacer una mala versión de una canción que les marcó su historia o que te amen más por la versión que hiciste y gracias a Dios, en este caso, la gente ha amado y ha querido y ha respetado las versiones que hemos hecho. Esta canción de Diego Verdaguer incluso hay una historia muy bonita detrás porque intentamos hacer algo parecido a lo que pasó con el Puma y contactamos a la hija de Diego Verdaguer, a Victoria, mandamos la canción, le encantó la versión que hice, estaba que súper orgullosa por haber hecho una versión así tan grande el papá de ella y habló con el papá para que la escuchara, la escuchó en vida e incluso teníamos en planes vernos en México, conocernos y darle como la bendición a esa versión que había hecho de Yo no lloro por llorar, pero lastimosamente pues llega el COVID con todos estos estragos que hizo y acabó con la vida del maestro Diego Verdaguer antes de podernos conocer, antes de poder pues obviamente darle la bendición en vida a la canción. Y bueno, pues ya quedó siendo una canción homenaje al maestro, pero sí que todo el mundo sepa que esta canción se grabó mucho antes de que él falleciera y que
y que obviamente tuvimos el honor de que él pudiera escucharla antes de su partida y su familia al igual también la escuchó, obviamente también le dio como esa bendición de aprobación a esta versión que le hice tan al estilo propio de Nacho Acero. Pues incluso mucha gente cree que es una canción inédita, pero es una canción ya obviamente versionada. Qué bonito esto, que yo creo que también es algo que dan los covers, que es como que te pueden unir a esos artistas que le han dado tanto a la música mundial y que además te acercan personalmente, como lo que cuentas del Puma o infortunadamente lo que pasó con el maestro Diego Verdaguer. ¿Qué otras canciones hacen parte del disco de, a ver si no me equivoco en el nombre, Nacho Acero, Una voz, una historia? Ese Sí, creo que es el nombre.